que bueno, surgió un poco por, en principio, de necesidad de tener un lugar de trabajo, de venir a trabajar. Yo trabajo allá, y antes trabajaba en mi casa y necesitaba salir, y bueno, apareció este lugar, surgió esta posibilidad, y cuando apareció la disponibilidad o tener este espacio extra de exposición o charla, la verdad que fue como una oportunidad, porque hacía un montón de tiempo que nos encontramos con un montón de gente que conocía, que es súper capaz, amigos con los que toda la vida siempre hablamos sobre diseño, sobre aspectos que nos quedaron siempre dando vueltas, y además que hemos compartido en diferentes momentos actividades colectivas con ilustradores o talleres y demás. Bueno, eso es un poco la historia de este espacio Maya, y que bueno, ahora se cierra, pero que seguirá con otra tanda de cosas que estamos viendo. Sorpresa. Bueno, y luego de eso lo que surgió fue esta idea del desglose gráfico, que básicamente lo que se propuso fue juntar 12 diseñadores, diseñadoras, y que pudieran contar sus procesos, que es algo que un poco empezó a ser como medio la idea que nos reúne, que es conocer un poco desde adentro cuáles son las mecánicas, cuáles son las lógicas de cada diseñador, qué cosas compartimos o qué cosas no, y también encontramos como que bueno, no hay mucho de eso en otros lugares donde poder escuchar y encontrarnos. Así que la idea del desglose presentaba esta noción de bueno, cómo contar nuestro proceso, pero además de forma expositiva, lo cual trae como otra serie de complicaciones que ahora vamos a charlar, que bueno, son estos planteos que son súper complejos y requieren como un doble lugar desde el diseñador, ¿no? Como no solo mostrar lo que estás haciendo, sino contar ese proceso y cómo lo cuento. Entonces creo que ahí se nos dio como un lugar bastante interesante. Así que sin más, me voy para allá. Voy a dejar a ustedes en el centro del spotlight. Y la idea es empezar contando un poco, no quiénes son, que un poco ya los conocemos, su CV, sino cómo les fue con el armado de esta expo, ¿no? Como que si había alguna idea, qué fue lo que les inspiró, o cómo fue las charlas previas, y cómo llegaron al armado de esta exposición y de esta presentación. Así que no le voy a decir a Gaby que recién llegó, pero ponele Maro que estás con el tecito. De castigo, Gaby. Bueno, Gaby, ¿arrancás vos? No, vamos a darle un respiro, pobre, de estar corriendo. Gracias por venir. Soy Maro Marguli. ¿Qué quise empezar? Bueno, cuando hablé con Dan, ya creo que había sido el año pasado, que me había hecho la propuesta de que estaba este espacio en Maya, y me copaba la idea de el hecho de hablar un poco de procesos, que en general son bastante callados o bastantes para adentro en los procesos de diseño, en la mayoría, no siempre. Y también como esa pregunta que me hizo, creo que abrió a hacerme yo mismo esa propuesta, esa pregunta en base a la propuesta de cómo son mis procesos de laburo o qué me interesaba mostrar. Y creo que es bastante difícil de responder en una sola pregunta, lo podemos ir viendo poco a poco. Creo que en síntesis no hay una fórmula en todos los procesos, no todos los procesos de cada proyecto son iguales, ni el proceso de cada uno, en qué momento está de la vida es igual, y sí algo que pude sacar en conclusión y que capaz no se ve ahí, y está bien, porque es algo bastante interno, que los procesos en los proyectos no siempre capaz lo más importante, o por lo menos para mí, es lo técnico, o sea, el
cuántas horas pasaste en tal lugar, cuántas imágenes buscaste, cuántas horas te llevó ilustrar o qué paleta, sino, y creo que eso también a veces rebota o ayuda a rebotar un poco lo que uno tiene ganas de hacer, o hasta cuánto está disponible para hacer, o no sé, como eso, cuánto tiempo le quiere dedicar o le puede dedicar uno en cada proyecto. Entonces, en base después a la reunión que habíamos tenido, que creo que había sido con Marie y con Dan, charlamos también un poco eso, del momento de laburar, del momento de hacer un proyecto personal. No es lo mismo un proyecto personal o un proyecto que viene con un comitente, porque tienen distintos tiempos, burocracia, pedidos, plata, esto y lo otro. Pero sí, algo que me ayudó esta expo de exponer un poco qué es el proceso, fue como generar en paralelo lo que me pasa a mí en mi cabeza a la hora de hacer cualquier cosa, que es acopiar mucha información. Primero necesito, en el mundo gráfico, empezar a buscar imágenes, que es algo que aprendí en la facu, que es mi materia prima, y más en imágenes o material grabado, pero primero es buscar y tal vez sin un horizonte muy claro, y confiar en eso, un poco esa confianza ciega, en definitiva al fin se va como limpiando y va pasando el tiempo o todo el proceso de laburo, y probablemente al principio no sepa qué va a ser el final. Me cuesta mucho a veces proyectar de 0 a 100, como si voy a hacer esto y esto queda así. A veces pasa, a veces no, pero creo que esa confianza ciega de bueno, busco imágenes, cosas que me interpelen, sobre todo por cómo estoy, por mi humor, por cosas que me gustan, y confiar en algo que te guste porque te guste, no porque me va a servir para resolver cierto proyecto o cierta imagen, sino es estar más presente con lo que le está pasando en ese momento a uno, y a partir de ahí esa cantidad de información que tengo en la cabeza empiezan a resonar en colores o en imágenes o en qué quiero decir con una imagen. Yo en general suelo elaborar mucho con imágenes, puedo llegar a estar semanas buscando imágenes en internet tipo hiperlink, que si se ve afuera es una pérdida de tiempo, pero al mismo tiempo yo confío, hay veces que no confío, pero confío de va a llegar a algo, como solo el hecho de estar en ese proceso, a mí algo me está pasando. Y en resumen, lo que quise mostrar o empezar a mostrar es como que cuando uno ve algo de un ilustrador, ilustradora, un animador, artista, lo que sea, hay un montón de backup de imágenes, de textos, de listas de cosas que uno tiene, capaz no se ven, y está bien porque es como, no sé, el resumen de lo que fue todo eso, pero me parece también interesante como este espacio para exponer que todo eso existe, que las cosas no salen de un segundo al otro, que puede ser uno más rápido, más lento, pero que el proceso, como la importancia, que capaz es cliché, pero la importancia del proceso... no, nunca está de más. No, nunca está de más aclararlo, pero también obviamente uno es ansioso, hay veces, o también un cliente es ansioso cuando se refiere a algo más laboral, pero tratar en los momentos que se puede confiar en esa búsqueda y en reflejarse a uno mismo de cómo está emocionalmente, creo que es importante. Buenísimo. Marie, el proceso, no el proceso en sí, sino el proceso para el armado de esto, porque yo un poco estuve presente, ¿no? Ah, vos decís el armado real. El armado real de esto acá. Hubieron varios testigos, sí. Un poco también contando, porque está ligado también a la invitación de Dan, que está bueno que un amigo te traiga como ciertos desafíos, además de la amistad.
Gracias, Dancito, por eso. Pero uno de los ítems donde nos marcaba en la reunión esta era mostrar esta parte del proceso. Y yo realmente en esta área, o sea, tal vez no en el diseño, porque ahí me siento un poco más consolidada, muchos años, pero tal vez en esta área de ilustración sí me siento en una etapa de proceso. Entonces, que a su vez tiene como muchas etapas y capas, o sea, porque antes yo pintaba en abstracto, después hice instalaciones, y hace poquito tiempo me volqué a la ilustración, y tenía la intención de mostrar todo eso, porque siento que yo me siento en una etapa de proceso y quería que eso se refleje acá. Y a su vez, o sea, si bien son puntas distintas, lo que fue la instalación, lo que fueron las primeras recortes o traducciones del encuentro con la ilustración, están todas, o sea, si bien son áreas distintas o momentos distintos durante 20 años que se fueron desarrollando distintas etapas, sí tienen puntos en común, ¿sí? O sea, yo siento que no tengo como un estilo consolidado, fijo, con parámetros súper cerrados, no como algo negativo o positivo, sino como que es bastante abierto, pero sí que hay ciertos patrones que se empiezan a repetir, como hacer, qué sé yo, la gestual o cierta desprolijidad, trabajar con el error. Hay como ciertas cosas que se mantienen independientemente de la etapa o del soporte o de lo que sea que se vaya a expresar. Y quise traer eso, por eso ven como distintas cosas, desde un libro, cuadros pintados en una etapa donde trabajaba todo en abstracto, paletas de colores, materialidad. Un minuto. Materialidad. Ah, y el armado. Sí, porque el armado. Okay, fue todo un tema. Sí. Porque hice como o sea, la malla te condiciona un montón y tienes dificultad técnica. Por eso le pusimos un nombre al lugar, o sea, malla. Sí, está bueno que estés ahí. ¿Alguna ventaja tuvo que haber? ¿Alguna ventaja Sí, tiene? una condición, o sea, Es una hay condición. y está bueno la limitación también. Pero, o sea, yo hice todo un planteo con lo que quería traer, pero después, una vez que estás acá, traje un montón de opciones alternativas porque, o sea, otra cosa es el montaje, ¿no? Cuando armás una muestra, salvo que sea como un espacio súper blanco, ya tengas como todo bien seteado, si el lugar te condiciona, que también está bueno, e intenté, no logré como lo que me había imaginado, que era jugar con esta malla y realmente como tratar de desestructurarla y pensarla como una grilla, porque, bueno, tenía su complejidad de trabajo, de distancia con la pared, pero nada, también tenía ese desafío de incorporar un poco a lo que yo quería traer, el soporte y el espacio. Y convivir, tratar de convivir con el resto de los trabajos de los chicos. Sí, hubo varios que quisieron como romper con la malla, pero no lo lograron. Juanma. Yo creo que el armado de la muestra fue bastante como directo. Es como, siento como que es por ahí de todos los que pusimos, como el que menos exploró como esa idea de composición. Lo mío era como más pálido a la bolsa. Sí. Porque me interesaba mostrar como todo lo que no se ve detrás de las cosas que por ahí llegan como al final. Lo que me gustó fue eso, ¿no? De la vez que tuvimos el encuentro y tomamos el café. Fue como esto de poder mostrar el proceso y como darle una entidad a eso, ¿no? Entonces como fui como muy por lo literal y me gustó un poco, como que también era una suerte de contraposición a lo que es el proceso que tiene que ver con la ilustración editorial, que fue lo que decidí mostrar. O sea, es como una faceta que hace por ahí un tiempo que no hago, pero hablando con Dan es como que dije, bueno, ok, vamos a ver qué había acá, ¿no? O sea, como que siento que eso también me define de alguna manera como diseñador, si se quiere. Estoy como en otra parte profesional, por así decirlo, como desde lo narrativo, pero desde otra rama, la animación, no tanto la ilustración editorial. Pero digo, para mí fue como bastante sencillo. Vine un día, un jueves, no me acuerdo cómo fue, saqué unas par de fotos y después es como resolverlas en casa, Illustrator, imprimir un par de cosas. Por ahí lo que me da un poco de pena es no tener como el proceso por ahí que puede tener alguno de los otros expositores o expositoras, que es esto de como no sé, el proceso del registro de las técnicas, de las, no sé, mismo de los lápices, de las acuarelas.
pero la verdad es que tampoco quería inventarlo, o sea, me parece que mi proceso pasa por otro lugar, que es mucho más mental. No quiero decir que el resto no tenga lo mental. Se entendió como No, que se entiende. se entendió de eso. Me parecía importante como mostrar esto de que estas cosas que no llegan y que para mí a veces darles entidad que nunca de cosas que nunca llegan. De hecho, también es bastante como directo el nombre que necesito poner a la muestra. Sí. No, igual te iba a preguntar, un poco lo mencionaste, cuando decidiste ir por esto en lugar de proceso en el... No, igual te iba a preguntar, un poco lo mencionaste, cuando decidiste ir por esto en lugar de proceso en la animación o algo. ¿Qué fue lo que...? Yo sentía que mostrar algo que tiene que ver con la animación, como que no lo sentí parte de lo que proponía como el espacio, ¿no? Siento que como es algo mucho más complejo de mostrar y que tal vez merece otro tipo de tecnología, Sí, por así decirlo, ¿no? Como dispositivos, y me parecía que también, digo, esto de alguna manera es como que por lo menos define la manera de la que encaro los procesos. Si bien ahora tal vez no esté 100% en esto, es algo que, o sea, el proceso se sigue manteniendo, ¿no? O sea, a la hora de pensar que yo en las animaciones también elijo, o sea, es muy parecido al proceso que hago cuando me sentaba a hacer este tipo de trabajo. Así que bueno, eso. Okay. Creo que así fue la génesis. Bien, después retomamos la parte más del proceso. ¿Y Gaby? Y para mí, bueno, fue traer mi última obsesión, digamos que era el libro que estaba trabajando, y mostrar un poco la cocina de ese proyecto, que era lo que me parecía más rico, y también como poder poner un límite temporal, ¿no? Como porque digo, de todo lo que uno hace, quizás hacer una curaduría me resultaba más complejo y decidí acotarlo muy rápido a este proyecto porque sabía que tenía como un volumen de información para contar que me parecía interesante y mostrar lo terminado versus la cocina, ¿no? Como el proceso, lo que iba saliendo en mis pruebas, lo que seleccionaba, lo que dejaba aparte, cómo había sido mi recorrido conceptual o cómo había ido llegando a eso. Mostrar también la parte de investigación y cómo se vinculaba para mí con el diseño editorial. También me parecía que era algo valioso porque cuando Dan me propuso hacer la muestra, pensé en esto porque lo vi inmediatamente ligado con el diseño, ¿no? Como que era lo que atravesaba ambas disciplinas, por decirlo de alguna manera. Porque en este caso para mí la ilustración tenía mucho que ver con la palabra escrita y tenía que ver mucho con el diseño editorial y era como el cruce más interesante que se me ocurrió para mostrar acá y compartir con todos y bueno, eso también de que uno como diseñador también se obsesiona, investiga, la cabeza de diseño siempre está presente, ya vamos a seguir hablando de esto, pero en este caso creo que fue un proceso muy relacionado al proceso de diseño, ¿no? Como los pasos o la metodología podrían haber sido muy parecidos en tanto en cuanto que había investigación, también me llené de imágenes, leí un montón y de golpe, ¿vieron el proceso ¿cómo se llama? El catálisis, es cuando mezclas dos componentes y se... Ponele, igual no hay ningún químico acá que no. Bueno, nadie me da algo para decir, ¿no? Después lo editamos. Pero bueno, como que hay un momento donde de golpe uno empieza a experimentar y de golpe los conceptos como que se unen y ahí hay como un momento de unión o de ese momento, no sé, los yankees lo dicen como un aha moment o algo así, como aha moment, como, era esto, como acá. Una eureka. Claro, una eureka y como que ahí algo se encarrila y como listo, es por acá, este es el concepto, esto es lo que estaba buscando, esta es la metáfora, este es el modo, o la retórica a la que quiero apuntar. Entonces ahí como que empiezan en mi caso al menos, como encontrar un sentido de la producción, ¿no? Y bueno, esta es la... Bien, lo bien. que les traje. Buenísimo. Un poco empezó a aparecer el tema del diseño, quizás antes no terminamos de hacer la aclaración de que los cuatro vienen de la escuela de diseño, estudiaron diseño, pero hoy se encuentran más en el ámbito de ilustración o la animación. Y ahí como que, a diferencia de los grupos anteriores que expusieron, quizás ustedes tienen más una pata más volcada en la ilustración o mayor dedicación últimamente en eso.
Y una de las preguntas que viene dando vueltas en estas charlas es, bueno, ¿cuánto hay, ¿no?, de diseño? Y después podríamos decir bien qué aspectos del diseño son involucrados en el mundo de la ilustración. O sea, entendemos que la ilustración es como una disciplina ya de por sí, pero hay rasgos, hay características o dinámicas de organizarse, de proyectar, de previsualizar en la ilustración. Esto es para los 4 por igual. Después iremos haciendo preguntas más destinadas de a pares, pero ¿cuáles son las cosas que pueden encontrar? Dicen, esto que yo hacía cuando diseñaba o que aprendí cuando estudiaba, siento que me es como un canal para mis trabajos en la ilustración. Bueno, algunos. ¿Vale responder, Frida? Sí, obvio. Yo la sé. Dale. No, mentira, me callo. Dale. Para mí hay un montón de conceptos de diseño que para mí los podemos aplicar cualquiera de nosotros en lo que hacemos, que tiene que ver con establecer como un programa de juego, ¿no? O sea, un rango de herramientas, materiales y recursos, paletas con las que nos podemos emplear para encontrar metodologías de laburo, ¿no? Como mecánicas de laburo. Y eso creo que a partir también de la experiencia docente en Roldán y todo, sentí que lo empecé como a consolidar yo un poco más. Que antes, en la visión más por ahí artística, estaba la experimentación presente siempre, pero no la cuestión de la comunicación como algo, digamos, central para mí de la ilustración, ¿no? Como que la comunicación en lo que hacemos es muy importante como ilustradores. Tenemos que comunicar una idea. Bueno, en el caso de San Martín hay 80.000 millones de bocetos hasta que llega a la idea final, ¿no? Como que hay como una búsqueda de cómo contar con imágenes, y siento que el menú, digamos, que la enseñanza que nos proveyó el diseño es como muy clara, digamos. La búsqueda de conceptos, la búsqueda de lenguaje, la búsqueda de, qué sé yo, de recursos estéticos, de herramientas, de, bueno, cruces entre lo digital y lo analógico. Todo eso confluye para mí. El diseño aportó muchísimo. No sería la misma persona ilustradora si no fuera diseñadora. Yo trato de romper todo eso. Yo también, pero porque claramente no es de diseño. ¿Pero qué? No, y aparte te atraviesa, o sea, ¿romper qué? Sí, porque o sea, estudiamos diseño y tal vez algunas cátedras que te marcan o damos clases con ciertas orientaciones. O sea, también te llenas como de recetas o métodos para llegar a ciertos lugares. Está bueno, está buenísimo y te facilitan un montón. Retomamos desde romper. Porque él, o sea, lo que cuenta Gaby, o sea, me identifica un montón porque, o sea, es donde nos forman y de esa manera nos forman también y está buenísimo. Y es como medio te atraviesa y es como un estilo de vida en realidad, porque así te relacionas con el entorno, en todo, o sea, eso es mi punto de vista, o sea, los diseñadores que seguimos en formación sobre todo, o sea, tenemos un modo de relacionarnos con el entorno, con el hacer, la practicidad, la decoración, no sé, como que te atraviesa a distintos planos de la vida, o por lo menos en mi caso. Lo que intento y busqué, o sea, también por una como breve experiencia de también estar en contacto con algunos artistas que tienen una mentalidad re distinta al diseñador. Y hay cosas que parecen como ciertas, a ellos les parecía como absurdas, porque es como, estas como, no sé, la morfología, llevar ahí a las recetitas de los colores, que está buenísimo, o sea, es inevitable, o sea, nos atrapa eso y lo llevamos, pero en el sentido de que intento romperlo es porque hay ciertas cosas que tal vez uno lo lee como error, como fuera de registro, como que molesta, y trato de quedarme ahí, en esa molestia, porque también, o sea, por otro lado, como yo no me dedico especialmente a ilustrar o cuando tengo encargos de ilustraciones son como bastante puntuales que me piden por algo que vieron, que les gustó, siento esa libertad de decir, bueno, o sea, me gusta experimentar y jugar con eso y poder tolerar algo que tal vez se incomoda. Pero sí, coincido, sí. Yo me pongo a Mari. Pero vuelvo a traer esto de depende en qué momento está cada persona. Pero a vos, digamos. A mí, yo amo volver a esos lugares
de aprendizaje de la facultad o de esas enseñanzas de que me dan en ciertos momentos tranquilidad para después romperlo, para después hacer cualquier cosa, pero como hay tanto bagaje de información, o sea, como confiar en una estructura, confiar en la simpleza de una imagen, confiar en uno mismo también, como decir, bueno, confío en que si hago estas cosas están bien y capaz, esa confianza nada más sirve para después irte a la mierda, hacer cualquier cosa o decir, bueno, esto es así porque quiero. Pero para mí esas cosas a veces sirven para, como decir, che, esto está bien también, como, sí, es medio una fórmula o es, estoy respetando una grilla y no la estoy rompiendo tanto o me quedé, como dice Marto, con esto es lo que quería contar y está bien. Y entiendo como que son distintas maneras de proceso, Claro, búsquedas. de búsquedas, y están todas bien también. Como creo que no hay una correcta. Porque se puede llevar desde varios puntos a el mismo resultado o distintos resultados y está bien eso. ¿Vos considerás que tenés, Martín, algún aspecto, decís, del aprendido en el diseño? Vos decís, bueno, no sé, proyectar, cómo lo leería la persona, cómo vería esta imagen, cómo la relacionaría con el texto. ¿Lo prevés, lo considerás o como un aspecto proyectual, lo digo, ¿no? Esta cosa de ver hacia como el emisor, el mensaje. Sí, no, creo que, a ver, lo que yo aprendí de lo que fue la carrera y un poco la profesión y lo que siento que lo aplico en todos mis métodos de trabajo es esto de tratar de resolver, ¿no? Para mí el diseño un poco es eso, o sea, está relacionado con eso, como resolver un problema. Entonces como si te dicen un cubo Rubik que tenés que resolverlo, bueno, ¿de qué manera? Y de la manera menos literal posible, ¿no? Me parece que eso es un poco, por lo menos lo que yo aprendí, no sé, de mis docentes en su momento, qué sé yo, digo, y después lo fui arrastrando a los procesos. Obviamente muchas veces no se puede y tenés que caer en las literalidades que a veces son como, también resuelven problemas, pero digo, eso es lo que, ese método me enseñó la facultad, por lo menos, y creo que me lo llevé para siempre, ¿no? Como tratar de resolver esos problemas de la manera menos literal posible, o sea, como que a veces, obviamente, de vuelta, no insisto, como que no se puede, porque no es que depende de vos solamente, sino que tenés como todo un montón de personas que son actores de esas decisiones y también hay que aprender a lidiar con eso y también tenés que aprender a negociar y dónde vos poner como la energía muchas veces, ¿no? Porque a veces tenés que ceder, es mucho más sano ceder, pasa que eso lo vas aprendiendo con el tiempo y también después lo relacionás, que espero que lo hablemos en la charla, el tema de que a veces no vale la pena como desde lo económico, ¿no? Como, no sé, el amor del diseño, que calculo que saldrá o no. Digo, vamos directo. ¿Qué pasa con el amor y el diseño? No, digo, como que a veces es como que no vale tanto el esfuerzo. O sea, por ahí en las primeras etapas, los primeros laburos, es como que defendés a rajatabla tus ideas, lo que sea. Y después hoy en día es como que negociás. Justo estaba viendo la frase que puso hoy, no inventes lo que no quieras que exista. O sea, nunca hagas una opción que no querés que elija el cliente. Porque... Seguir a campo estaría muy orgullosa de vos. Igual imagino que lo dijo con otras intenciones. Pero ayuda como para hablar un poco de esto también, ¿no? Como sí. Que es eso, no sé, eso es lo que creo y lo que por lo menos yo aplico. Lo que es para mí el diseño, cómo yo interpreto el diseño gráfico, ni siquiera el diseño, como el diseño gráfico, ¿no? El diseño para mí es como algo más amplio y no solo el gráfico. Me está dejando muchas preguntas abiertas. Y bueno, dale. No, suma algo que en relación a lo que creo que dijeron los tres, de a veces correrse un poco de la inocencia o de las imágenes o de las cosas que uno hace. No inocencia como algo tonto, sino como hacerte ciertas preguntas y saber cuándo frenar en esas preguntas, porque a veces la cantidad de preguntas no lleva a ningún lado, pero como preguntarse qué está haciendo, por qué lo está haciendo y encontrarse con la pregunta constante y que a veces está bueno también no responder ciertas preguntas y es válido también esa habilitación a preguntarle a todo, pero al mismo tiempo no preguntarle nada a nadie y definir uno mismo. Bien. Voy a hacer una serie de preguntas así medio
de Apares, a Mari y a Maro. Con respecto al tema de la vinculación de técnicas al momento del trabajo. Espera, que perdí la pregunta. Pero bueno, sí. ¿Cuál es la búsqueda? Si hay una búsqueda en la combinatoria de materiales, papeles o técnicas de procesamiento, ¿hay una intencionalidad o es como un devenir en el que se encuentran? Hay una búsqueda como quiero. Sí, No, cero, yo cero. No hago nunca esto. Es que fue la excusa. ¿Esto fue para Sí, por eso exclusivo de mismo, Maya? ¿Qué? ¿No? ¿Exclusivo de Maya? Sí. Buenísimo. No, yo laburo en digital, laburo en general laburo todo en la compu. En su momento tenía mis bocetos a mano y eso, y hoy en día no lo hago, pero me pareció una buena excusa para volverme a encontrar como en un espacio de exploración, de, no sé, tenía ganas de recortar papelitos. Pero vos en la previa a las ilustraciones no te encontrabas en una... no. No, Okay. o sea, 100% sincero, fue como más de, bueno, vamos a ver, como encontrarse de nuevo en ese momento de exploración medio facu, haciéndole honor a mi primer profesora de Morfo 1, Mari. Fue como bueno, como que quería aprovechar el momento también para explorar un poco y mismo, no sé, hay una bolsa llena de papeles con otras cosas que no quedaron y fue más bueno, ir probando con el objetivo de mostrar esto, ciertas imágenes que para mí son referenciales, que pueden en cierto grado ser parte o no de las ilustraciones, y después eso, generar como paquetes de texturas, elementos, transparencias, como un poco el laburo del foco y el fuera del foco, pero no, en general no hago esto. Ok. 100% sincero. Sí, obvio. Marie, Yo técnicas de todo. todas las que quieras. Todas. Pregúntame. Depende de la etapa también, ¿Pero crees que está como direccionado eso? ¿Crees que es como un simple accionar tuyo que ya es combinar los diferentes componentes No, o es propositivo? Claro, porque en realidad va variando según el proyecto. Creo que sí, esto que decía antes de un patrón, pero es más como un patrón de comportamientos morfológicos o cromáticos o de relaciones. Eso como linkea más que la técnica en sí. La técnica puede ser cualquiera, puede ser papel, puede ser madera. Tuve una etapa de trabajar con madera también. Instalación, lo que sea. Hay como un comportamiento que tal vez es más físico. Intenté pasar por ciertas técnicas que son más calmas, más de concentración y no me hallo, no me siento cómoda y no lo disfruto. Y me pasa que sobre todo en esta área trato como de liberar y bueno, que salga y experimento un montón. Y después, una vez que encuentro algo que, un poco como comentaba Gaby, cuando encuentro ese punto donde veo que empieza como a una punta de lo que estoy buscando, ahí empieza toda una etapa de desarrollo que sí tiene que ver con el diseño, sí tiene que ver con esa etapa proyectual. En el caso del libro de Roberta, trabajé todo por separado y después compuse digital, o sea, pero bueno, depende del proyecto. Si tuvieses que enlistar cantidad de elementos o Bueno, materiales, no terminamos, ¿no? No llegamos. Aparte, agarro cosas que hay en mi casa, como mis hijas. A las hijas son parte de la... Bien. Sí. Para los otros dos, ahora la pregunta sería algo más relacionado para Martín y para Gaby. El tema de lo manual y digital, que justo está saliendo un poco, tanto en la instancia de boceto como en la instancia del trabajo final. ¿Encuentran dos instancias separadas? ¿Es lo mismo? ¿Es igual? ¿O hay como una instancia que precede a la anterior? ¿Cómo lo ven eso? Desde se entiende, ¿no? Lo manual del lápiz o las acuarelas a la instancia digital, que últimamente todo termina medio ahí. A las dos, sí. Bueno, No, dale. bueno, para mí la instancia digital me encanta y laburo bastante digital, digamos, nativo, para decirlo así, en iPad. Y me encanta, pero en algún momento, hace unos años, decidí que me quería focalizar un poquito más de nuevo en lo que era analógico, con lo cual la fase digital la reservo para jugar como diseñadora en Photoshop y jugar con mi producción como materia prima, ¿no? Entonces,
de golpe me genero mis texturas también y mi archivo, y muchas veces cosas que hago en acuarela las repienso como diseñadora en digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso, el ejemplo de la liebre que está ahí es genial porque la ilustré primero, la miré, la puse, yo dije, no, hay algo que no me cierra, y al encontrar esa textura encontré el resultado al que quería arribar, ¿no? Entonces, para mí, la instancia digital es una instancia de reflexión que viene a continuación de la experimentación, ¿no? O sea, primero le doy un tiempo a la experimentación, un tiempo al juego, y después la etapa digital la veo como una etapa de procesamiento donde se van a amalgamar o van a finalizar todas las cosas que puedan quedar todavía medio sueltas de la parte de experimental, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces, sí, lo diferencio. No, hace rato que no. Ya fue. No, o sea, ¿Ya está? las primeras instancias de los bocetos, o sea, todas estas ideas que, bueno, no llegan, siempre arrancan como en papel, pero son tipo monigotes, como en lápiz, para yo bajar las ideas en claro y después ver si vale la pena o no la etapa del boceto. O sea, es como un pre-boceto del boceto, ok. una cosa así. O sea, no, obviamente es espantoso, no sé, es inmostrable. Y es algo muy personal, son como esos cuadernos, o sea, tipo, se resuelven en cosas muy chiquitas. No sé, como me acuerdo, era muy ejercicio de la facu, de, no sé, típica corrección de afiche. Si te ocurre algo, lo anotas rápido, haces como el bocetito rápido y ya está, como para sacártelo del sistema y seguir pensando en otras cosas. Pero lo sentís como una instancia necesaria, digamos. Totalmente, eso sí. O podrías obviarla, digamos. Como si No paso puedo obviarla. No. dos palabras y después voy directo a lo Sí, digital. en realidad es como, o sea, primero hasta te diría que también anoto palabras, ¿no? Como asociación de palabras, y después, después esas palabras, si son potables, se puede armar como una especie de boceto, y después recién me siento a dibujar digitalmente. Pero la verdad que lo analógico sí lo extraño un poco, o sea, cada tanto tengo como experiencias con eso, pero se extrañan un poco. La Wacom nos cagó la vida. Pero sí. Ok, seguimos. Bueno, aviso que obviamente está abierto la charla para todos el público, para preguntar lo que quieran. Hay una instancia, cuando las preguntas se terminan, hay un montón de preguntas, pero si surgen preguntas en el momento, son bienvenidas. Hubo un momento que dijeron, che, la ilustración es lo mío, tipo, voy con esto, dejo todo lo anterior, o dejo la ilustración y me dedico a la animación. O sea, hubo un momento que dijeron, che, prefiero la ilustración como lugar donde desenvolverme, o quizás se encuentran que quizás hay otras áreas más en las que, en la animación, o es qué lugar ocupa en el desarrollo, porque para contextualizar, digamos, esto de que somos diseñadores y varios en la actividad diaria quizás hacen otros laburos, ¿no? La realidad argentina es como que ya nos olvidamos cuántos laburos hacemos, pero hacemos otros laburos, ¿no? De producción, qué sé yo, grabado, film, no sé, hay de todo acá, pero hoy nos concierne este aspecto que es más del palo ilustrativo. La pregunta iba más por el lado de si hay como un lugar donde se paran más fuertemente sobre ilustración que sobre el resto de las cosas, o... Lo que pasa es que eso sería más un deseo. Ok, está bien. Es más difícil, no sé, Está bien. es más difícil. ¿Desearías que fuese...? No, igual yo estoy como re enamorada porque es una etapa de aprendizaje total, me encanta la ilustración, pero no puedo vivir de eso, no sigo trabajando diseñadora, Sí, yo pero también. ojalá, o sea, sería un sueño re lindo, sí. Y Para mí, esto lo hablé alguna vez en una charla con Eug Gemelo, que ella decía que la ilustración lo veía como la posibilidad, ella también es diseñadora, ella decía, lo veo como la posibilidad de dar un mensaje, digamos, poder transmitir un lenguaje personal mío, poder desarrollar y dejar una huella, a diferencia por ahí del diseño que lo vemos, creo, no sé, al menos lo que estamos acá por ahí, o lo mí, como más impersonal en un punto, ¿no? Que eso me enojaba un montón en la facultad, cuando me decían diseño de comunicación, re enojada estaba, tipo, como que no había un ser humano atrás que estuviera pensando y diseñando las cosas, como, pero ¿cómo? Si soy la misma persona que lo está diseñando, como que no entendía. Cursaste hoy. No, pero bueno, hay como una idea de que el diseño es neutro, limpio, ¿no? Y como que tiene que llegar el mensaje a un destinatario que
o sea, recibo un mensaje y no hay una impronta. Eso, bueno, estoy hablando de cuando yo estudiaba, ¿no? O sea, estamos hablando del 2000, un poquito antes también, y donde la idea del diseño era una idea de neutralidad desde el emisor, ¿no? Cambió mucho en estos 20 años la mirada del diseño y cómo los diseñadores se apropian de ese espacio, ¿no? Y para mí, en ese sentido, sí estoy con Mari, lo de romper un poquito con ese esquema y encontré en la ilustración la forma como de expresar un montón de cosas que desde el diseño sentía que seguramente tengo mi impronta como diseñadora, seguro que la tengo, pero acá sentía que tenía la posibilidad de tener una impronta mayor. Bien. Se está metiendo como el tema de la enseñanza o la docencia o el aprendizaje, o sea, aparece el marco conceptual teórico FADU, ¿no? Son todos FADU acá. No somos todos los Ginot igual, Martín. Desafortunadamente. Casi. No, pero bueno, la pregunta va con respecto al tema de la enseñanza, un poco, esta pregunta viene estando en las otras charlas. Bueno, la mayoría dieron clases o dan clases, y ustedes, las chicas, están en ilustración, en las clases de ilustración. ¿Ven que haya, digamos, un desafío con respecto a la enseñanza hoy actual en cuanto a, no sé, los avances, por un lado, de la tecnología, o los avances culturales, o en las mecánicas de enseñanza, o sea, las metodologías en las que los chicos aprenden, estos chicos de ahora que quizás contienen, no sé, más cosas que los pueden, no sé, distraer? Para mí, no sé en relación a la inteligencia artificial, todo eso no me meto porque no sé. Pero sí, no nos metamos con la a... inteligencia artificial. No sé, no me quiero meter. Pero sí en cuanto a la cantidad de información, o sea, visual. O sea, antes para llegar a un lado uno pasaba por todo un proceso de investigación y de búsqueda que era muy personal. O lo trabajabas en equipo, o estaba sucediendo en el taller, había como ese espíritu en el taller de búsqueda y demás. Ahora te encontrás con trabajos que vienen increíbles y podés empezar a linkearlos con o trabajos de años anteriores o con cosas que están sucediendo en cuanto, creo que hay alguien afuera, o con Random people. o con cosas que están sucediendo en cuanto al diseño o lenguajes o cosas visuales que son, o sea, están buenísimas, pero están en las redes, están en Instagram, están en, bueno, no sé, en todas las redes. Y eso, o sea, llegar ahí sin la parte de investigación o de búsqueda, es como que te da como, siendo que son personas que están en formación, te da como cierta lástima porque decís, o sea, se perdieron ese camino, ¿no? ese trayecto de encontrar todo eso. O sea, llegaron ahí directo, ¿no? Y toda esa búsqueda que es el aprendizaje, en realidad, es como que veo que se saltaron. Ahí es donde veo como eso que... Creo que es un desafío de los docentes ver cómo, o sea, empujarlos un poco a la experimentación y que pasen por todo eso para no llegar directamente porque, o sea, es fácil, o sea, uno tiene mucha información, ves cosas y también vas como se te van pegando, o sea, a veces me pasa dibujar cosas y decir, esto yo ya lo vi. Y tal vez lo vi hace 3 semanas en Instagram y te sale, se te pega y es medio inevitable. Y eso, o sea, cuando estás en formación es una lástima, o sea, porque los docentes tenemos que estar atentos a que no se pierdan de dónde salió todo eso. Eso. Para mí, o sea, es una época rara esta. Como que para mí hay que recontra ayornarse como con las capacidades por ahí que vienen hoy los chicos. A mí o sea, a ver, siento que lo que marca un poco la época, personalmente también, ¿no? Lo siento, como que es la ansiedad, ¿no? Como un poco coincido con lo que dice Mari, el tema del proceso. Como, no sé si es que dando no confían en el proceso, sino es que como que por ahí a veces esperan que, no todos igual, como que resuelvas, como que les ayudes a resolver el trabajo. Fer hace un tiempo me pasó un libro que es Dar clases con la boca cerrada, y es como muy lindo lo que cuenta ese libro, pero, y eso creo que cambió mucho en la docencia, por lo menos de acá hace 5 años, como que por ahí uno podía ser más ambiguo y no dar tantos atajos, y hoy en día es como que si no das algunas pistas, es como que se sienten perdidos, de vuelta, no todos, todavía están esos
todavía hay alumnos curiosos. Y bueno, nada, igual me parece como que es no tanto como combatir eso, sino como tratar de uno adaptarse también a eso y ver de qué manera puede mantener vivo eso que cree que tiene el método educativo, ¿no? Por lo menos en el que yo creo, en lo que me enseñó la FAO, en lo que me enseñó la cátedra en la que estoy. Eso un poco. Hay como una especie de lucha entre lo que se viene dando y estas nuevas generaciones y hasta dónde llega la adaptación nuestra como docentes a decir, bueno, me adapto a estos alumnos, les particiono, ¿no? En vez de segmentos de, no sé, un ejercicio de 6 clases, se lo hacemos de 15 minutos, cosa que puedan responder. Es decir, bueno, o le damos textos de, no sé, ya no sabemos de qué darle los textos, la verdad, porque Bueno, no sabemos si leen, pero... Estábamos en tipografía, vos te acordarás. Sí, Que- y ching. El I Ching, la Biblia estuvo antes. Hoy está muy lejos eso. Dábamos, bueno chicos, lean y hagan su edición. Ahora ya eso es un poquito más difícil, hasta para nosotros quizás. Pero para mí la clave siempre está en hacer que los chicos cuenten y analicen y observen, como que dar el espacio para la mirada de ellos, que también nos nutre a nosotros, ¿no? De alguna manera ellos somos todos muy visuales y siento que los chicos tienen como a veces saben mucho más de lo que creen que saben, pero con ciertos parámetros aprenden a mirar y aprenden a pasar por el proceso, como que sí, coincido con Marie, que ahora, viste, uno ve cosas en Pinterest acá, allá, es como hay soluciones premasticadas por todos lados, pero si hay como un deseo genuino, al que lo tenga lo va a querer transitar, ¿no? Como que a veces por ahí no es para todo el mundo la ilustración, o no es para todo el mundo ciertas cosas, pero el que realmente tenga el deseo le va a aprender ahí la llamita, ahí, el mecherito. O sea, vos, tras lo que dice Marie, darías como mayor énfasis al alumno a que frenar con el Pinterest. Fíjate vos genuinamente por dónde iría tu proceso de investigación de imágenes, por decir de algún modo, digamos, desde el lugar del docente. ¿Qué le estarías proponiendo, digamos? ¿Me estás hablando a mí? Sí, o sea, porque Gaby se refirió a lo que vos decías. No, Entonces, bueno, Sí. está bien. No, Para no. mí la apropiación, la Para palabra mí, sería o apropiación. sea, yo creo que, o sea, las cosas que suceden, o sea, ponerse en contra, decir esto así no pasa, o sea, sí nos pone a nosotros, los docentes, en un lugar donde tenemos que repreguntarnos cosas. Yo lo que hacía referencia es cuando uno llega a un lugar pero no tenés todo ese bagaje de aprendizaje por cómo llegaste ahí, eso es algo que sucede, o sea, es algo que veo, ¿sí? O sea que independientemente que considere que sea positivo, negativo y demás, se ve, o sea, la gente llega con lenguaje consolidado sin la parte de experimentación a veces, no siempre, ¿no? Ahora, frente a eso, o sea, nos pone a los docentes en un lugar de decir, bueno, ok, llegó hasta esto que está buenísimo y llegó, o sea, por la vía rápida, ¿no? Bueno, cómo todo esto que se perdió, ¿no? Por esa accesibilidad a ver todo lo que está circulando, cómo todo esto se le incorpora, porque en realidad es lo más rico, o sea, cómo uno va a manejar y a después armar lo propio, ¿no? O sea, porque en algún momento, por más de que repitas, recicles o veas, en algún momento vas a buscar una voz propia desde dónde. Y entonces no perder de vista eso, que puede estar buenísimo, pero hay que estar atento a que ahonden en uno, ¿no? Y en buscar, explorar, experimentar. Por lo menos en las materias que doy yo, que son bastante como experimentales.